Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 22 de septiembre. Hoy comenzó el otoño. Eran las 2 de la tarde con 21 minutos cuando ¡zas! Los árboles comenzaron a ponerse color amarillo. Las hojas de los árboles en color amarillo. Bueno, es una exageración, pero empieza el otoño, pues, y ya se nos está acabando el año. Hoy es el Día Mundial Sin Coche. Sí, cómo no. Estas son todas las noticias, todas las voces. Lo estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, coordinador otoñal. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y yo los saludo a nombre de los primaverales rudos de la información con Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general siempre de Claudia Medina. Gracias, Carlos. Vamos directamente con todas las noticias y todas las voces, comenzando por poner al aire a nuestros enviados especiales a Ciudad Acuña, Coahuila. Allá se encuentran mi compañero reportero Israel Aldable y Cristian Ramírez con toda la cuestión de la imagen. Estamos en vivo y en directo porque la situación migratoria en aquel punto de la República Mexicana, fronterizo con Del Río, Texas, está en una situación de alarma, de alerta. Está agudizada la crisis migratoria. Hay la posibilidad de que en los próximos días el campamento de migrantes, en su mayoría haitianos, vaya a desaparecer, según lo han adelantado las autoridades de seguridad interior de los Estados Unidos a través de Antonio Mayorkas, es el secretario de ese ramo. Vamos al lugar de la noticia. Israel Aldave, estamos al aire contigo en vivo, en directo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Verdaderamente que se vive aquí en este campamento de migrantes haitianos una crisis migratoria. Un ejemplo, Pepe, de esto que te comento, pues este momento que se vive aquí justamente, Pepe, en donde los migrantes caribeños pues se están arremolinando para obtener una pequeña caja de galletas, así como bebidas hidratantes para poder mitigar el fuerte calor que se deja sentir en este punto de la frontera de nuestro país con el río Texas. Vemos en estos momentos, Pepe, en las imágenes de Cristian Ramírez, cómo los haitianos pues se acercan a estas personas de la sociedad civil, Pepe, hay que resaltarlo, de la sociedad civil que se ha organizado para tratar de traerles alimentos, como en estos momentos lo observamos, cajas de galletas para que puedan pues alimentarse y hacer menos difícil su estancia aquí en la frontera de nuestro país. Son verdaderamente, Pepe, pues imágenes desgarradoras, vamos a señalarlo así, Pepe. Niños como la que vemos en estos momentos, esta pequeña niña junto con su madre está comiendo pues palomitas, Pepe, que también le regaló la gente de aquí de Ciudad Acuña, Coahuila. Estas personas pues en lo que es prácticamente en unos cuantas horas más se va a convertir en su cama. Ellos viven en condición de calle, Pepe. Estos montones de ropa que también vemos donde ellos están recargados pues son los que la gente les ha traído para que puedan pues pasar la noche aquí a la intemperie. También vemos arriba de este techo de pues es un centro deportivo, Pepe, como ahí justamente pues ya están los haitianos apartando prácticamente el lugar en donde van a pasar a la noche. Como te lo comentaba, Pepe, es verdaderamente una situación de crisis humanitaria la que se registra aquí. Hemos hablado también con uno de estos migrantes haitianos que tuvo que atravesar, Pepe, 9 países, caminar y caminar a miles y miles de kilómetros para poder llegar aquí a este punto de la frontera de nuestro país y tratar de cumplir su sueño de llegar a los Estados Unidos. Este sueño se ha convertido, Pepe, en pesadilla. En la imagen de los elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y también de los grupos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que vale la pena señalar, a Pepe, no solamente vigilan todo el margen del río Bravo, que se encuentra a unos cuantos metros de donde nos estamos en estos momentos, Pepe, sino también que vigilan toda esta franja fronteriza por
por aire. A lo largo de todo el día, Pepe, han volado 2 helicópteros de la Border Patrol. Inmediatamente que localicen a uno de estos migrantes haitianos tratando de cruzar el río Bravo del lado norteamericano, pues se aplica este operativo para detenerlo y, por supuesto, inmediatamente deportarlo a su país de origen, en este caso a Puerto Príncipe. Este haitiano, Nelson, como te lo comentaba Pepe, le pide al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no lo vayan a deportar, que no tiene nada que hacer en Haití. Así nos lo contó. Ahora no hay vida en mi país porque hay muchos problemas políticos. Nuestro presidente morir y hay un terremoto, mata a mucha gente, no hay trabajo, por eso un gobierno como yo fuera mi país, ¿me entiendes? Nosotros buscamos una vida mejor en todo lado ahora. Allí está Pepe, no hay trabajo, no tendrá de qué vivir en caso de que sea deportado. Como lo comentábamos, Pepe, tiene que ser la sociedad civil quien acuda al apoyo de estas personas caribeñas. Justamente hablamos también con el señor José Flores de la sociedad civil de aquí, de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, quien nos dio a conocer pues todo lo que les ha traído, por lo menos este día, para tratar de hacer menos difícil la estancia de los haitianos aquí en nuestro país. Pues hemos traído agua, alimento caliente, artículos de limpieza, mucha ropa y cobijas que nos solicitaron el día de ayer para que ellos pudieran pasar la noche para poder dormir. Allí está, Pepe, este testimonio por parte del coahuilense. Esta solidaridad por parte de los mexicanos se hace patente aquí en este campamento de migrantes haitianos. Observamos también aquí, Pepe, a mis espaldas, cómo pasan la noche estos pequeños acompañados de sus madres a la intemperie. Prácticamente solamente pues los cubre del frío que se siente por las noches, Pepe, por tratarse de una zona pues desértica. El frío en la noche verdaderamente, Pepe, que es intenso, y solamente esta lona azul, Pepe, es la que cubre aquí lo que se ha convertido la casa de esta familia haitiana que sufre de las inclemencias del tiempo, Pepe, pero también justamente de este trato antimigrante que se les está dando, no solamente en los Estados Unidos por orden del presidente Joe Biden, sino también del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradecidos se han mostrado los haitianos con este apoyo por parte de los mexicanos. Así nos lo contó también uno de ellos, que tuvo que viajar desde Chile hasta nuestro país acompañado de su pequeño hijo. Aquí la gente aquí como son buenas personas, buena onda. Para nosotros haitianos, la gente mexicana se trata a los haitianos bien. Sí. Viene a ayudar a nosotros para comer, para como traer la cosa, la ropa, zapatilla, de todo. Allí está, Pepe, son buena onda los mexicanos, es lo que dice este joven haitiano. Otro ejemplo, Pepe, más del apoyo que brinda la sociedad civil es este vehículo móvil de Médicos Sin Fronteras, que desde temprana hora, Pepe, pues ha atendido a más de 300 de estas personas que se encuentran en el campamento, principalmente de las ampollas, de las heridas, de las llagas que tienen en los pies de tanto haber caminado para llegar aquí a Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, y ser tratados, Pepe, de esta manera, de una manera inhumana por parte de los 3 niveles de gobierno, Pepe. Estamos viendo cómo actúa la sociedad civil en apoyo a estos migrantes. La pregunta es, ¿son migrantes que siguen llegando justamente a la zona de Ciudad Acuña para cruzar el río y pasar a los Estados Unidos, en donde está la ciudad del río Texas, o son migrantes que ya fueron regresados de Estados Unidos a México, o bien que ellos por propia voluntad tuvieron que regresarse al ver cómo está actuando de manera humillante los elementos de la patrulla fronteriza, que los han tratado con las riendas a fuetazos, a latigazos, como animales de manera inhumana? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué autoridades mexicanas hay en el entorno, más allá de la sociedad civil, insisto? ¿Dónde está Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Migración? ¿Dónde están otros elementos de la autoridad, tanto estatal como federal?
Fíjate, Pepe, que elementos del Instituto Nacional de Migración aquí al interior de este campamento, pues no hay uno solo. Donde sí están, y en un número pues muy llamativo, Pepe, es a las afueras de este campamento. Hay camiones de pasajeros, Pepe, estas camionetas en donde trasladan a los migrantes que son detenidos y después deportados. A las afueras de este campamento, Pepe, ahí es donde están los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Por esta presencia, Pepe, numerosa de autobuses de pasajeros, como te lo comentaba, Pepe, ha crecido entre estos migrantes haitianos principalmente el temor a ser deportados en las próximas horas. Tal y como tú lo señalabas, Pepe, fue la orden directa por parte de las autoridades estadounidenses y que las de nuestro país pues están acatando de manera irrestricta, sin moverle ni una coma, como diría el clásico, Pepe. Estos haitianos, vale la pena señalar, Pepe, son los que podríamos decir se quedaron de aquí del lado de nuestro país. Justamente como te lo comentaba, en unos cuantos metros se encuentra el río Bravo y ahí ya justamente está el río Texas. Del otro lado, del lado norteamericano, también hay otro pequeño campamento, aunque no tan numeroso como el que se encuentra aquí en el territorio nacional, pero también están de aquel lado de los Estados Unidos. Y uno de los temas que también, Pepe, llamó la atención hace unos cuantas horas fue que esta cuerda que ellos han tendido de lado a lado para cruzar de los Estados Unidos aquí a México y poder comprar víveres, alimentos que por ende son más baratos que en la Unión Americana, pues esta cuerda ya fue cortada, Pepe. Con esto, pues los migrantes haitianos que están en los Estados Unidos ya no van a poder cruzar el río Bravo y poder pues comprar los alimentos que necesitan para poder subsistir, si se le puede llamar de esta manera. Estos haitianos, como te lo comentaba, Pepe, llegaron desde hace varios días aquí a Ciudad Acuña, Coahuila, y podríamos decir que se quedaron atrapados entre el río Bravo y la parte de los Estados Unidos. Hay familias divididas también, Pepe. Los que pudieron cruzar pues están allá y los que se quedaron del lado mexicano pues no pueden alcanzar a los que ya están en la Unión Americana. De ahí, de ese pequeño pedazo, Pepe, donde se cruza el río Bravo justamente aquí con Ciudad Acuña, Coahuila, estos haitianos no pueden moverse. Y aunque la frontera está cerrada, Pepe, hay una amplia presencia, gran presencia de elementos de la patrulla fronteriza, elementos de seguridad de los Estados Unidos que no los dejan moverse, pero ni un solo paso, Pepe. En caso de hacerlo, son inmediatamente detenidos y deportados inmediatamente a su país de origen, en este caso a Puerto Príncipe, en Haití. ¿Y qué hay de los haitianos migrantes sin papeles que se estacionaron debajo del puente que cruza justamente el río entre Ciudad Acuña y del río Texas? ¿Qué hay de ellos? Porque según las imágenes que habíamos mostrado en días anteriores, era verdaderamente patética esa imagen, ese video donde se ve que están hacinados. Incluso hay el reporte de que ha nacido en las últimas horas una pequeña entre los migrantes. Ha habido un nacimiento. Sí, así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, estos migrantes haitianos son los que te comento que se encuentran del lado norteamericano, los que no se pueden mover de este pequeño pedazo que se les ha dado, por decirlo de alguna manera, pegados al río Bravo. Aquí en el río Bravo ellos se bañan, lavan su ropa y llevan a cabo pues, sus actividades diarias. No se pueden mover un ápice, Pepe, inmediatamente de hacerlo, pues son detenidos por los elementos de la patrulla fronteriza. En el caso de esta pequeña niña, Pepe, que tú muy bien señalabas, nació pues el día de antier. Se nos comentó, Pepe, por parte de la sociedad civil también aquí de Coahuila, que se informaron que inmediatamente pues fue deportada junto con su mamá a Puerto Príncipe, Haití, a unas cuantas horas pues de haber nacido, Pepe. Triste y muy difícil la situación que priva aquí en esta parte del territorio nacional. No me cabe la menor duda, las imágenes que nos está enviando Cristian Ramírez y todo tu reporte, Israel Aldave, es más que elocuente. Es evidente la postura del gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, quien dice que estos migrantes haitianos ponen en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, ponen en riesgo la seguridad en la zona y también la seguridad entre la demás gente. Incluso Abbott se reunió ayer con el gobernador Miguel Riquelme de Coahuila para tratar de encontrar una solución a esta crisis, e insisto lo que dijo Alejandro Mayorkas ante el Senado estadounidense el día de ayer, que esta crisis migrante
se va a arreglar en 48 o 96 horas, cuando muy tarde va a desaparecer este foco de problema. Lo vemos muy difícil. Lo que dijo ayer este alto funcionario estadounidense, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, vemos muy difícil lo que está pasando, y más difícil se va a poner también para la autoridad mexicana, para el gobierno del estado de Coahuila, a juzgar por las imágenes que nos haces favor de enviar en tu información. Sí, Pepe, verdaderamente muy complicada esta situación, y como lo resaltábamos, Pepe, al inicio del reporte, aquí las autoridades de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, brillan por su ausencia. Solamente se han dado cita y ya se fueron justamente elementos, miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que según ellos pues vinieron a tomar pues las declaraciones de estos migrantes haitianos y las violaciones a las garantías individuales de cada uno de ellos. Estuvieron alrededor de 3 horas, Pepe, inmediatamente se fueron. La fila se quedó muy larga porque no les dio tiempo de tomar todas y cada una de las declaraciones de estos migrantes haitianos, a quienes se les violan sus derechos humanos, Pepe, y se viola también no solamente la ley, sino también acuerdos internacionales que tiene firmado nuestro país en materia de refugiados, como es el caso de estas personas, Pepe. Muchas gracias, Israel Aldave. Gracias por la información en vivo, en directo, desde el lugar de la noticia, sin duda. Buenas tardes, mientras tanto. Continuamos muy pendientes, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el trabajo periodístico de mi compañero Israel Aldave, enviado especial, junto con Cristian Ramírez, en toda la cuestión de la imagen que usted ha podido observar a través de Telefórmula y que le hemos intentado describir para la radio, desde luego. Estados Unidos, mientras tanto, está anunciando que habrá una investigación seria respecto al trato inhumano, humillante, que dieron agentes de la patrulla fronteriza montados a caballo, quienes el domingo golpearon con las riendas del caballo a modo de fuetes, golpearon de manera salvaje a haitianos que pretendían quedarse en la Unión Americana. Armando Guzmán, la administración del presidente Biden también está en entredicho en este momento. Muy buenas tardes en Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, está entredicho. Ha estado así ya durante varias semanas. Ahora, lo que te quiero contar es que México también ha estado ayudando a Estados Unidos, y hay un acuerdo entre los dos países porque esta madrugada México voló el primer avión lleno de migrantes haitianos desde la ciudad fronteriza de Piedras Negras hacia la ciudad sureña de Villahermosa, y se esperan más vuelos, incluso a Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Lo que ha estado ocurriendo es que, por ejemplo, en esta madrugada, elementos de la Guardia Nacional y elementos de la policía en camionetas del gobierno de México hicieron redadas en los hoteles de Ciudad Acuña y sacaron de ahí a muchos de los haitianos que había para llevarlos a aviones y deportarlos a sus países. Unos 1.500 migrantes haitianos habían llegado al refugio desde el domingo, y este refugio, que tiene capacidad para 7,000 personas, se había ampliado al exterior con carpas para evitar el desbordamiento. Pero las autoridades mexicanas han estado capturando a los haitianos, no solamente en los hoteles, sino en lugares aledaños a Ciudad Acuña, porque los están deportando hacia su país. Eso por un lado. Por el otro, lo que tú hablabas acerca de estos agentes fronterizos han sido suspendidos y seguramente serán castigados y seguramente perderán sus empleos. Eso es lo que está haciendo el secretario de Seguridad Nacional, que también ayer anticipaba esto terminaría en 48 o 96 horas. Lo que no nos dijo el señor Mayorkas es que lo que estaban tratando de hacer era preparar la situación para que Estados Unidos recibiera, escucha esto, recibiera a una gran cantidad de estos migrantes, y les están dando paso a algunos que supuestamente tienen casos creíbles de asilo político. A esta gente se le está dando hasta 60 días para que comparezca delante de las autoridades migratorias. Esto es jugar al tonto, porque históricamente sabemos que estas citas nunca se cumplen, que la gente se pierde entre la población estadounidense, y así es como se van agrandando los grupos indocumentados. Este es un contraste con los reclamos del gobierno en Washington de que los vuelos de deportación seguirían. Yo acabo de hablar con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que me aseguran que ellos van a continuar hasta con 7 vuelos cada día,
para tratar de reducir el número de haitianos que tienen en la frontera. Serán expulsiones masivas que podrían ser inconsistentes con las normas internacionales. Antonio Guterres, que no solamente es secretario general de la Organización de Naciones Unidas, sino que también es el alto comisionado para refugiados de la ONU, criticó esto y ha criticado la forma en la que Estados Unidos ha respondido. Sin embargo, hasta ahora esas críticas no han llegado a México, en donde, como te digo, el gobierno mexicano ha estado ayudando al gobierno de Estados Unidos a deportar a toda esta gente a sus países. El problema es que, como escuchamos en el reportaje anterior, muchos de ellos vienen de Chile y de Brasil, en donde han estado, Pepe, desde el año 2010 y 2012, cuando hubo los terremotos aquellos terribles en Haití. Esta gente ha estado refugiada ahí, y lo que no sabemos es qué es lo que hizo que todos ellos se juntaran para volverse una caravana enorme y venirse a Estados Unidos. A mucha de esta gente se le regresaría no solamente a Haití, sino también a Chile y a Brasil, y Estados Unidos inició negociaciones con estos dos países para que esto que te cuento sea posible en los próximos días. Es así como Antonio Mayorkas está tratando de reducir este problema en las 48 y 96 horas de las que nos hablaba ayer, Pepe. Muy bien, gracias Armando, gracias por esta información. Sigue siendo un enorme pendiente para el gobierno de Estados Unidos y para el secretario Mayorkas de Seguridad Interior de la Unión Americana, que ahora tiene el peso de la carga, pues, de las pruebas que en este momento están siendo demostradas por la realidad, la cruel, la cruda realidad. Gracias Armando, que estés muy bien. Gracias Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Entre tanto, aquí el presidente de México, el presidente López Obrador, está exigiendo al gobierno de Estados Unidos acciones, Carlos. Lo hace en español y también en inglés, Pepe. El presidente hoy en su mañanera en Palacio Nacional dijo que los mexicanos tenemos el know-how y que le podemos ayudar a Joe Biden, a su equipo, a Kamala Harris, para que pasen de los discursos a los hechos. ¿Y a qué se refiere el presidente? Se refiere al programa Sembrando Vida, sembrando árboles en la zona Centroamérica, en el sureste de México, que según el presidente ha generado 240,000 empleos. Y según el presidente, si hay empleos, no habría migración, así lo explicó. Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países en donde se necesita que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar. Esta exigencia del presidente Carlos está contenida en la carta que envió al presidente de Estados Unidos. Cuando el canciller Marcelo Ebrard viajó, estuvo en Washington en ese diálogo económico de alto nivel, el DEAN, que se llevó a cabo hace ya pues prácticamente 2 semanas, Pepe, y que el señor Ebrard le entregó al señor Blinken la carta del presidente, y el presidente apenas la semana pasada también recordó, dijo, pues no me han contestado, no me han hecho mención a la carta, y yo pues insistiré en que eso es lo que conviene, y en esas está el presidente López Obrador, Pepe. Es donde está promoviendo, pidiéndole al presidente de Estados Unidos la oportunidad de la creación de unos 240,000 empleos en menos de 6 meses allá en Guatemala, en Honduras y El Salvador, en el llamado Círculo Norte Centroamericano, para generar este programa de Sembrando Vida y que arraiguen de alguna manera a los migrantes en su intención de cruzar rumbo a la Unión Americana. Mientras tanto, regresando con el tema de los haitianos, un grupo numeroso de los indocumentados haitianos han llegado a la oficina, desde temprano han llegado a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, para que les den los papeles que les permitan continuar su peregrinar, su viacrucis hacia los Estados Unidos y el norte de la República Mexicana. Omar Aguilar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Buenas tardes. Así es, como bien lo mencionas, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, recibió desde este miércoles a ciudadanos haitianos, quienes buscan un salvoconducto para continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Desde la mañana, un numeroso grupo de caribeños se formó frente al número 49 de la calle de Versalles, en el centro de la colonia Juárez, para entregar sus documentos. Llama la atención, Pepe Auditorio,
que funcionarios de este organismo, la Comar, evitan dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, hay personal uniformado de seguridad quienes están revisando la documentación y los formatos y posteriormente le dan acceso al interior de las oficinas. De esta forma, más de 100 haitianos se mantuvieron todo el día en las banquetas en espera de realizar estos trámites y bueno, algunos salen contentos de haber obtenido este permiso que lo muestran y bueno, otros salen molestos porque siguen consiguiendo datos y la documentación necesaria para completar los requisitos. Hay niños, mujeres, cargando bebés y adultos, familias completas, Pepe, que buscan seguir este camino hacia la Unión Americana. Nadie les informó de la situación en la frontera, por lo que están dispuestos a conseguir ese documento y seguir ese trayecto hacia el norte del país, Pepe. Muchas gracias, Omar Aguilar. Seguramente en torno a la Comar hay noticia y tú estás dando la información el día de hoy, pero seguirán en los próximos días estas solicitudes de apoyo para obtener los documentos que les permitan transitar por territorio nacional rumbo a la Unión Americana. Gracias, Omar, como siempre. Buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buena tarde. Gregorio Martínez está allá en Monterrey, Nuevo León, porque el Estado está habilitando albergues ante el arribo también de los migrantes haitianos y centroamericanos. Gregorio, muy buenas tardes allá en Monterrey. Pepe, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Pues la crisis migratoria también alcanza a la zona metropolitana de Monterrey. Ciertamente hay cientos de migrantes, algunos en familia, algunos con niños muy pequeños, incluso bebés que los vemos ya en nuestra ciudad, deambulando por calles y avenidas también pidiendo el apoyo de la ciudadanía. Ciertamente hay albergues que ya están en estos momentos habilitados para poder recibir a las personas que llegan procedentes de otros países, Pepe, pero pues la capacidad es insuficiente porque cada vez están llegando más. Solo en Casa Indy, que es un hogar para migrantes ubicado en la colonia industrial de Monterrey, pues de ayer a hoy se incrementó en un 50% el número de migrantes haitianos. Hay 900 o más migrantes haitianos en este lugar, que es el que tiene mayor número de ocupantes. Ciertamente hay algunos otros albergues que también están brindando techo y alimento a todas estas personas, pero lo que se requiere, como hemos escuchado, pues es una solución de fondo. Vimos también algunas personas, algunos de los migrantes en el Instituto Nacional de Migración buscando documentos, ¿sí? Tratando de tramitar su estancia legal en nuestro país, pero la gran pregunta es, bueno, ponle que sí se lo van a dar y luego ¿a qué se van a dedicar? ¿Dónde los vamos a poder tener a tantas personas que llegan con una condición muy muy complicada, Pepe? Que como te digo, por otro lado se está cuidando mucho no violentar los derechos humanos, que eso también hay que destacar. Aquí en Nuevo León hubo un operativo en la central de autobuses, hubo 4 personas que estuvieron ahí detenidas, pero en ningún momento vimos escenas como las que hemos visto en otras partes de nuestro país, Pepe. Entonces la situación pareciera que apenas comienza, una situación que tiende a agravarse aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Gregorio, dices muy bien, porque se espera una avalancha de migrantes luego del endurecimiento de la política migratoria demostrada hasta el cansancio por el gobierno de Estados Unidos. Estamos enterando a nuestra audiencia que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha reforzado la seguridad en la zona del Río, donde están los migrantes haitianos en Ciudad Acuña, ante la presión de los migrantes haitianos que insisten en cruzar la frontera y han reforzado la frontera con una barricada de vehículos y de elementos de la policía fronteriza. Se está recuperando el control, dice Greg Abbott, Gregorio. Exactamente, y esta situación, ellos tienen ya un plan B, lo que también algunos migrantes, que también hemos entrevistado algunos de ellos con el equipo de Grupo Fórmula aquí en la ciudad de Monterrey, pues ellos lo que buscan es, bueno, claro, estabilidad y un lugar donde no nos vayan a maltratar, y pues créeme, Monterrey podría ser el plan B para muchas de estas personas, y se va corriendo la voz y van a llegar más personas. Entonces, realmente, ¿quién de la autoridad, sea local o sea federal, va a estar aquí a cargo en ciudades como Monterrey, en donde realmente se puede multiplicar por mucho el número de personas que lleguen procedentes de Haití? Muchas gracias por la información y el reporte, Gregorio. Como siempre, un saludo cordial allá a toda la audiencia frecuente en Monterrey, Nuevo León. Igualmente, Pepe, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Sí, Greg Abbott ha dicho que él quiere hacer su muro. Acuérdense que él es republicano, está a favor de Donald Trump, quien intentó el muro fronterizo, ¿se acuerda? Fue su bandera todo el tiempo que gobernó desde la Casa Blanca. Bueno, ahora dice Greg Abbott, republicano, quien quiere ser candidato de su partido a la presidencia en las próximas elecciones, ha dicho que si no tengo el muro, por lo menos tengo un muro de acero a través de los vehículos de la patrulla fronteriza para impedir a toda costa que la
la oleada de haitianos, de indocumentados haitianos, pretenda cruzar. Son imágenes las que han llegado, las imágenes de este muro de acero con los vehículos uno al lado del otro de la patrulla fronteriza para justamente bloquear el acceso procedente para los haitianos procedentes de Ciudad Acuña. La valla de acero es verdaderamente kilométrica. Estas patrullas están a orillas del río, del río Bravo, claro, para detener a cualquiera que intente evadir la seguridad. Acciones en las que también colabora la Guardia Nacional estadounidense. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Haití, a donde han empezado a llegar algunos de los deportados? Han sido deportados ya cientos procedentes de la Unión Americana. Han sido deportados a Puerto Príncipe, la capital, y a Cape Haitien, el Cabo Haitien, en otro punto de la isla. Hay un verdadero caos en el aeropuerto ante el regreso masivo de los migrantes. La situación que viven los haitianos deportados a su país deja imágenes como la del asalto a los pilotos de un vuelo que acababa de aterrizar en Puerto Príncipe. También dejaron heridos a 3 agentes de ICE. Ocurrió después de que varios hombres recién deportados de Estados Unidos se bajaran de la aeronave que los llevó a Haití y se subieran a otra recién aterrizada con familias deportadas. Las autoridades dijeron que los heridos se recuperan y que van a continuar haciendo su labor en el marco de la ley. Hay un caos, le digo, allí en el aeropuerto de Puerto Príncipe después de que regresaran los deportados procedentes de la Unión Americana. Permítanos una pausa breve, volvemos, hay mucha más información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos de nuevo con mi compañero Omar Aguilar. Él se encuentra en la carretera Picacho a Jusco, que ha sido cerrada a la circulación de vehículos por un grupo de manifestantes que han llegado a protestar a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ese punto de la Ciudad de México. Omar, te escuchamos con atención. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, buenas tardes. Exactamente, estamos frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en la carretera Picacho a Jusco, rumbo a Periférico. Y bueno, un grupo de 10 personas, principalmente mujeres de varios colectivos, han cerrado esta vialidad. Hace unos minutos también tomaron la propia dependencia, la propia institución, y te comento, ellos están reclamando pues algunas cuestiones que dicen son violatorias a sus derechos humanos, principalmente por la expedición de algunas carpetas de información, de investigación, que son de víctimas, y ellas están comentando que no se van a retirar de este lugar hasta que les sean solucionadas sus demandas. Vamos a tratar de acercarnos a unas de ellas para que nos explique, Pepe, con precisión de lo que está pasando. Compañera, ¿qué es lo que están demandando en este momento? Estamos demandando el seguimiento de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que no le ha dado seguimiento. Y no solo eso, ellos difundieron nuestros expedientes a Yesenia Zamudio y dicen que si nosotros no nos unimos al frente que tiene Yesenia, no les van a dar seguimiento a nuestras recomendaciones, a nuestras quejas. ¿Dijeron ahorita a la comisión? ¿Qué les dijeron? Nosotros la tenemos tomada, tomamos la comisión por toda la represión, incluso que la comisión ha tenido. El compañero lleva 8 meses en Sedena y le quitan el acompañamiento, el compañero 1 año que viene de la guerra sucia y tiene recomendación. Todos tenemos recomendación, nosotros de la represión del 11 de septiembre en la CODEM, en el Estado de México, y pues no les han dado seguimiento y hoy nos condicionan, ellas son desplazadas del Estado de Guerrero, nos están condicionando, o somos del frente de Yesenia o no les van a dar seguimiento a ninguna de nuestras quejas. Nadie nos va a manipular ni nadie nos va a decir qué hacer. Nosotros somos del Estado de México, perseguidas por María Elena Camacho, la visitadora general de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Nosotros ya tuvimos mítines, de verdad fue una represión terrible el 20 de abril en el Estado de México, en la Fiscalía de Combate a la Corrupción en Ecatepec. Decimos, por favor, que la Sedena pare de la revictimización, de robarnos, de hacernos estas cosas que violando todos los derechos que como víctimas tenemos. Obviamente lo más grave, como todo, y ellos omiten, es la Ley General de Víctimas, ¿no? Donde las instituciones con las víctimas, tanto de asesinatos, de torturas, simplemente las instituciones que llevan
a cabo, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Subdirección de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están omitiendo realmente la Ley General de Víctimas, que ellos mismos son los que no dan cumplimiento a la ley, ¿no? Nosotros llevamos años en esto, el cual tenemos todo fundamentado, pero desgraciadamente el gobierno se agarra de los micrófonos. Ellos dicen su verdad, ¿no? Cuando no es cierto. Y agarran grupitos que son consentidos de ellos, que realmente en las televisoras o en la radio o en cualquier prensa, ellos dicen totalmente su verdad, el cual es mentira para nosotros, ¿no? Sí, mi nombre es Eric Guichar Peña, vengo del estado de Chiapas. Mis familiares, mi padre y mis 3 hijos fueron asesinados por el Estado en 1974, el cual solamente pudimos empezar a avanzar como familia porque eran reprimidas hasta después de que entró el expresidente Vicente Fox, ¿no? Así es. Hasta luego. Y bueno, Pepe, estas son las demandas que están exigiendo estas personas y te repito, está bloqueada la carretera Picacho-Ajusco rumbo al periférico y demandan que no se retirarán hasta que sean cumplidas sus peticiones, Pepe. Está tomada la instalación de Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese punto de la carretera Picacho-Ajusco. Están participando, Omar, miembros del grupo Colectiva Latinas Guerreras en Movimiento, que es la que está denunciando que ha habido represión hacia las víctimas que se manifestaban, que les exhiben sus datos a través de los medios de comunicación y esto pone en riesgo su vida. Están quejándose y protestando contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra Ibarra. Muchas gracias, Omar Aguilar. Estamos pendientes y solamente para concluir, Pepe, en esta entrada principal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay pintas que dicen renuncia a Rosario Piedra, justicia y bueno, tienen tomado tanta la sede como la carretera, Pepe. Muchas gracias, Omar. Pendientes. Hasta luego. Hasta luego, Omar Aguilar, desde la sede de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicada en la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan. Está cerrada la circulación vehicular. Tómenlo en cuenta si usted circula por esa zona. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Anoche, 8 p.m. con 45 minutos, se hizo oficial la recuperación de los cuerpos de Paola, de 22 años de edad, madre de familia, y de su pequeño Dylan, de 5 años. Fueron recuperados los cuerpos del derrumbe, del deslave de la ladera del Chiquihuite, ocurrido el 10 de septiembre en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. En este momento se está llevando a cabo el funeral, el velatorio de Paola, la mujer, y de Dylan, su hijo. Recuerde que también una hija de ellos de 3 años de edad fue rescatada días después del derrumbe y también ya fue, por supuesto, sepultada. Vamos con Leopoldo Espejel en vivo, en directo, a la zona donde está llevándose a cabo el funeral entre familiares y amigos de Paola, de su hijo Dylan y del esposo que queda huérfano, queda viudo y huérfano de sus hijos. Adelante, Polo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en una vivienda de la segunda sección de la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Tlalnepantla, donde desde esta madrugada son velados los restos de Paola y de Dylan. Decirte que una vez que fueron recuperados tras 12 largos días, Pepe, de larga, penosa, difícil y extasiante espera, pues finalmente ayer a las 8:45 fueron recuperados una vez que los binomios caninos dieron muestras del lugar en donde podría haber. Exitosamente, después de las 8 de la noche, 45 minutos después, fueron rescatados. La Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó a través de pruebas genéticas la identidad de ambas personas y posteriormente en la madrugada llegaron hasta este lugar de la calle de Humboldt. Decirte también, Pepe, que a las 2 de la tarde hubo una misa de cuerpo presente en la cual acudieron decenas de vecinos para mostrar su respaldo y solidaridad con Jorge Armando, el papá de Mía y de Dylan. Platicamos con la abuela Paola López y esto es lo que comentó, Pepe.
Ya gracias a Dios ya lo tenemos y más que nada agradezco a Dios y agradezco a todos los muchachos que trabajaron para nosotros, que dieron la vida más que nada. Hubo mucha gente del gobierno, todo realmente, estoy muy agradecida por eso. En verdad que no tenemos con qué pagarle. Pepe, decirte que se tiene previsto que el día de mañana, en punto de las 12 del día, el féretro con los restos de Paola y de Dylan partan de este lugar hacia el Panteón de la Colonia La Presa, lugar en donde el 14 de septiembre fue sepultada la pequeña Mía. También te quiero indicar, Pepe, que hay 179 viviendas que ya fueron notificadas, que se encuentran en el polígono, en los 5 polígonos de riesgo de deslave en el Cerro del Chiquihuite. Están entregando ya los documentos oficiales para confirmar, Pepe, que son propietarios legítimos, que no son asentamientos regulares, y entonces dar el siguiente paso. Platicamos también con una de las vecinas desalojadas, y esto es lo que nos comentó. Sería más pues problema de seguir así con el miedo, que sí se oyó muy feo, sí fue muy feo el... ¿Prefieren la reubicación? Pues la verdad sí, ¿Ya no se puede dormir con tranquilidad? No, ya no, ya es estar con el miedo, a oír cualquier ruidito o cualquier se oye que algo topa o algo y ya siente que son pues el cerro. Pepe, desafortunadamente esta tragedia deja 4 vidas, cobra 4 vidas, el de Valeria, recordarás, una joven estudiante de teatro, el de Paola, el de Dylan, el de Mía, y deja gravemente con lesiones de por vida a Jessica, la hermana de Valeria, de 29 años de edad, que la semana pasada fue rescatada de entre los escombros de su domicilio y también fue dada ya de alta. Pero la vida, Pepe, aquí en la zona del Cerro del Chiquihuite nunca volverá a ser igual. Lo que tenemos, Pepe. Bastante la información conmovedora, sin duda, Leopoldo Espejel. Que estés muy bien y muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Gracias. Y tenemos el contacto en este momento con el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Él fue secretario de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México. Entonces se llamaba Distrito Federal. Gobernaba Marcelo Ebrard. Él conoce muy bien el mapa de riesgo de las viviendas en México, en todo el país y específicamente en la Ciudad de México. Y según el doctor Moreno Brizuela, la Ciudad de México tiene sitios de muy alto riesgo. El 41%, más del 41% de las viviendas se encuentran en estos sitios de altísimo riesgo. Doctor Elías, te agradezco muchísimo aceptar esta llamada y comentar esto que has declarado sobre el peligro que tienen muchas zonas en el país por haber permitido la edificación de viviendas en zonas de alto riesgo. Muchas gracias, Elías. Pepe, te saludo con muchísimo afecto a ti y a todo el auditorio. Y en efecto, este es un tema muy sensible, muy grave. La ONU considera que en México existen más del 40% de viviendas en sitios de alto riesgo. Y es muy importante decir esto, Pepe, tan solo de 2000 a 2015 los desastres naturales cobraron 7.684 vidas y un total de daños por 411.000 millones de pesos, esto según el Senapred. Está comprobado que por cada peso que inviertas en prevención se puede ahorrar 9 pesos en gastos de recuperación. Esto lo dice la OMS. En ese sentido, los atlas de riesgos son las herramientas más útiles para diagnosticar los peligros a los cuales están expuesta la población, sus bienes y la infraestructura. Sin embargo, el gobierno mexicano a todos los niveles ha invertido muy poco en este tema. Y aquí viene el problema grave en el país. En México, según el INEGI, hay 35 millones de viviendas y de acuerdo a cifras del propio Senapred, cuando menos una cuarta parte de estas viviendas se encuentra expuestas a estos fenómenos naturales. De estas, 8 a 9 millones de viviendas se encuentran altamente expuestas y el 50% corresponden a viviendas de muy bajos, de personas de muy bajos recursos. Entonces es un verdadero problema que tendría que Protección Civil estar atendiendo
antes de que pasen esta tragedia del Chiquihuite, debió haberse evitado. La prevención es lo primero, es lo importante, lo fundamental en la protección civil, y debieron de haber sido reubicados antes incluso de que comenzara esta temporada de lluvias. Pero vaya problema, Elías Moreno Brizuela, vaya problema, porque ¿cómo vas a reubicar entre 8 y 9 millones de viviendas que actualmente están edificadas en zonas de alto riesgo? Esto es una tarea titánica para el gobierno federal. En la Ciudad de México, una buena parte de esas viviendas también están en riesgo. Estamos hablando de un grave peligro latente, permanente, en donde vamos a tener que atestiguar este tipo de tragedias como la ocurrida con el desgajamiento de una parte de la ladera del Cerro del Chiquihuite, allá en Tlalnepantla, en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección. ¿Cómo resuelves? Tú tienes el diagnóstico muy claro, pero ¿cuál sería la solución? Mira, Pepe, según el artículo 88 de la Ley General de Protección Civil, los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal deben asegurar todas las viviendas de este país. Se estima que en México solo el 5% del total de viviendas cuentan con una póliza de seguro ante desastres de origen natural. Más o menos lo que costaría al gobierno federal serían aproximadamente 15,000 millones de pesos. Esto representaría 10,000 millones de pesos menos de lo que el gobierno gasta en gastos de recuperación cuando suceden los desastres. Entonces, se está aplicando mal el recurso. Yo te pongo un ejemplo. Tan solo en 2010, el huracán Karl, que impactó el estado de Veracruz, los gastos de recuperación ascendieron a 92,000 millones de pesos que se gastan. Entonces, si nosotros hiciéramos una verdadera un verdadero reordenamiento, que además está por ley, la SEDATU, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y la Dirección General de Ordenamiento Territorial, creó en el 2014 el programa de reubicación de la población en zonas de riesgo. Esto se llama REPSOR, pero no hay resultados porque no se le da la importancia que debiera, y lo barato cuesta caro. Repito, por cada peso que se gasta en desastres se ahorrarían 9 pesos si se hicieran bien las cosas. Es decir, se está apostando por la solución milagrosa, que no vaya a ocurrir otro desastre. Así es, y lo peor de todo, Pepe, es que yo acabo de hacer una revisión, y la mayoría de los atlas de riesgos, que es donde están contemplados estos sitios, que es donde se dice que en el Cerro del Chiquihuite hay tantas viviendas en alto riesgo, que en la Gustavo Amadero hay tantas viviendas en alto riesgo, estos atlas de riesgos no están actualizados, y entonces es un verdadero problema porque no se tiene el diagnóstico fehaciente antes de que comiencen estas temporadas, y entonces lo que hacemos no es prevenir, sino actuar cuando ya ocurrió el desastre. Y esto va a continuar si no se toma en serio la protección civil en este país, y específicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Qué es lo que provoca el problema? ¿La necesidad, por un lado, la necesidad de techo, de seguridad, o la corrupción? La corrupción que lleva a la gente necesitada, aprovechándose de ella, los lleva a incurrir en invasiones, en ocupaciones que redundan en esto. Yo creo que ambas cosas, Pepe. El artículo 84 de la Ley General de Protección Civil es muy específico. Dice que se consideran como delitos graves el permitir la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo. Entonces, el que se permita este hecho, pues agrava, porque la misma autoridad comete y viola la ley. Entonces, lo que hay que hacer, repito, es actualizar todos los atlas de riesgos, saber en dónde están ubicadas estas viviendas, asegurar todas las viviendas que hay en el país y empezar un proceso de reubicación. En donde se puedan hacer obras de mitigación de riesgo, se hacen, pero en donde no, se tiene
que sacar a la gente. Ahora, hay aquí un problema que dicen los gobiernos, es que las familias no quieren salirse porque sienten que si se salen van a perder pues el patrimonio de toda una vida. Y la ley de protección civil te faculta para que tú puedas utilizar incluso la fuerza pública para preservar en derechos humanos. El derecho humano fundamental es el derecho a la vida. Entonces, para tú preservar la vida de las personas, tienes la facultad y debes utilizar la fuerza pública, como nosotros lo hicimos cuando yo fui secretario de Protección Civil. Evacuamos a muchas personas, las quitamos del riesgo donde vivían y se les hicieron viviendas ad hoc en sitios de no alto riesgo. En este caso concreto de las familias, ¿tú ves viable, por ejemplo, que cantidad de casas del Infonavit, por ejemplo, que han sido abandonadas por sus propietarios porque fue mal planeada la construcción, la distancia entre las casas y los centros de trabajo era tal que prefirió la gente dejar de pagar su casa, abandonarla, dejarla a la buena de Dios? En esas casas que están abandonadas, ¿se podría pensar en la posibilidad de reubicar a esas familias, como es el caso de los habitantes de la zona vedada en Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla? Pero por supuesto, Pepe, pero lo que yo en este momento le pediría a todos los gobiernos que cumplan con la ley. Si se aseguraran todas las viviendas en este país, sobre todo las que están en estos sitios, pues evidentemente que se ahorrarían miles de millones de pesos y no estarían haciendo las cosas solamente como emergencia, sino se harían como prevención, lo cual saldría muchísimo más barato y se evitarían estas tragedias que son muy graves. Te pongo el ejemplo del sismo que ocurrió durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. En este temblor, te acordarás, 3 semanas antes hubo un temblor de 8.1. Nosotros aprobamos una ley que tenían que revisarse todos los edificios públicos, escuelas, hospitales, etcétera. No se hizo la revisión, como lo dice la ley, no se cumplió con la ley. Vino el temblor del 19 de septiembre y 376 personas perdieron la vida, que no debieron haber perdido la vida si se hubiese actuado con la ley. Entonces es lo que ha faltado. No se le da la importancia debida a la protección civil. Yo tuve la oportunidad, enviado por el jefe de gobierno entonces, Marcelo Ebrard, de ir 4 veces a Japón, y los japoneses, en su presupuesto, cuando yo les pregunté, oigan, ¿cuánto le dedican ustedes a la protección civil? Se quedaron viéndome raro y me dijeron, primero le metemos toda la protección civil y lo que resta del presupuesto es para los demás rubros, porque lo primero que hay que cuidar y preservar es la vida de los seres humanos. Te agradezco mucho, doctor, como siempre, la oportunidad de escucharte a partir de la experiencia que has tenido sobre este problema que es muy serio y se pone en evidencia cada vez que hay una catástrofe, como es el caso de lo que ocurre con las inundaciones por las casas que quedan construidas a la ribera de los ríos con peligro de desbordamiento, o como lo que ocurrió en el Chiquihuite, que tan duro nos ha pegado a todos, por supuesto, en el corazón y en la vergüenza. Que estés muy bien, Elías Miguel Moreno Brizuela. Gracias por tomarnos en cuenta. Pepe, para mí es un honor cada vez que estoy en tu programa. Las veces que tú consideres estaré ahí en los diversos temas que manejo. Me despido con mucho afecto de ti y de tu auditorio. Igualmente, gracias, doctor. Gracias. El doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Marcelo Ebrard. Le entiende al tema y dice, cuidado, los atlas de riesgo en la Ciudad de México y en todo el país no están actualizados. Y el peligro de mayor tragedia con altos costos económicos y, por supuesto, de vida, siguen latentes. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación con mi compañera Sara Pablo. Ella se encarga de cubrir toda la información presidencial, concretamente comenzando puntualmente con las mañaneras. Hoy fue interesante, fue noticia la presencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal,
Hoy habló Rosa Isela de los feminicidios que rompieron récord en agosto, Sara Pablo. Te escuchamos con atención. Muy buenas noches. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Agosto se convierte en el mes con mayor número de feminicidios al registrar 107 asesinatos de mujeres. Se trata del mes con mayor incidencia desde el 2015, cuando el Secretariado Nacional de Seguridad Pública empezó a reportar las cifras de este delito en el informe de seguridad que se presenta cada mes en la conferencia mañanera. Hoy autoridades dieron a conocer que se incrementó el feminicidio en un 8% de enero a agosto del 2021, esto en comparación con el mismo periodo del 2020. Sin embargo, si se compara mes a mes, el aumento es del 57%, ya que en julio se cometieron 68 feminicidios y esta cifra se disparó a 107 en agosto. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, explicó que esta situación es por la clasificación que se hace de los feminicidios. Este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019. Antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres. Y bueno, en este mismo sentido dijo que los homicidios han bajado en un 3.9% de enero a agosto con respecto al mismo periodo del 2020 y que agosto fue el más bajo en lo que va de la actual administración. Agosto disminuyó 3.9 en este año, en lo que va de esos 8 meses respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes, agosto, el más bajo en lo que va de la presente administración. Recordemos que las autoridades han enfocado los trabajos en 50 municipios que son de atención prioritaria. Estos concentran el 42.6% de los homicidios, según lo que informó hoy la secretaria de Seguridad, y de estos 50 municipios se reportó una muy ligera disminución de apenas 0.3%. ¿Por qué? Porque en 24 de los municipios de estos prioritarios pues bajaron en un 27 los homicidios, pero en 25 subió un 33%. Parte, Pepe, de lo informado esta mañana. Parte de las cifras presentadas hoy por Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Gracias, Sara Pablo. Hasta luego, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Está Diego Fernández de Ceballos en la línea, el jefe Diego Fernández, colaborador en este espacio de noticias. Querido Diego, un saludo muy cordial. Pues vaya cifra, agosto rompe récord de feminicidios en México. En lo que va de la administración se han registrado 107 homicidios, Diego. A ver, José, en primer lugar, creo que debemos dejar de lado ese jueguito de palabras que se atrevió a utilizar la secretaria de Seguridad Pública al afirmar que abrazos, no balazos, no implica que estemos cruzados de brazos. Versifica la secretaria, pero déjame decirte que eso es solo una grasejada que no nos dice nada sustantivo y que no se corresponde con la verdad que ella misma ha dado a conocer. Esos datos que acaba de reportar tu compañera, los propios datos que dio la secretaria Rosa Isela Rodríguez, aún suponiendo que sean veraces, no son más que una confesión involuntaria de la catástrofe que en materia de seguridad ha recrudecido este gobierno federal. Mira, José, si este gobierno no cambia radicalmente su discurso y su comportamiento, si no logra un trabajo conjunto con los gobiernos estatales y municipales, y si no logra el apoyo de la sociedad, ni llevar a cabo acuerdos internacionales con respeto a la Constitución, habrá de heredar a la próxima administración un México más ensangrentado y empobrecido, un caos peor que el que ahora vivimos. Con los mismos datos y números salidos de la boca de la secretaria y que se acaban de reportar,
por tu compañera, sabemos que hay un promedio mensual cerca de 100 mujeres brutalmente asesinadas. Los feminicidios en el pasado mes de agosto fueron 107. El decir que es por la clasificación o tipificación de delito no resuelve nada, porque las muertes son muertes y las muertas son muertas. Reconoció la secretaria que la violación aumentó en agosto de 2020 en 30.8%, y sobre el robo en transporte público y robo a transeúntes no dio porcentajes, pero reconoció que se han incrementado. Pues con esos datos, José, que ella misma dio, quiere demostrar que no están con los brazos cruzados. Pues debemos concluir entonces que no los tienen cruzados, pero que están papando moscas desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional y dirigidos por el presidente de México. Mira, José, aún la baja en homicidios dolosos que dice la secretaria que han logrado de un menos 3.9%, quiere decir que de 100 homicidios diarios terminará este gobierno regalándonos 96.1 homicidios diarios. 6 años para bajar en homicidios dolosos de 100 diarios a 96.1, pues hay que decirle al clásico que eso no es para presumir. Quiero ver, José, si México podrá ser gobernable siendo más empobrecido y violento cuando llegue el nuevo gobierno. Por eso insisto, José, estamos en manos de ineptos, corruptos y mentirosos, peores en todos los aspectos que cualquier gobierno del pasado. Por cierto, Diego, déjame preguntarte, ya que estamos en la línea, hoy el presidente de la República te sacó al balcón en la mañanera, dijo que te va a respetar a ti como a todos sus opositores, lo dijo de este modo. Podrá ser Diego Fernández de Ceballos, o Claudio X González, o Vargas Llosa, todos van a ser respetados, no hay persecución. Yo no sé por qué el del Vox nada más estuvo unas horas y se fue. Si yo quería que estuviese cuando menos una semana aquí con sus amigos. Y nunca hemos aplicado el 33, ni se va a aplicar. ¿Qué te parece, Diego? De carcajadas locas. Mira, a él le digo, José, que estoy infinitamente agradecido por la gracia que inmerecidamente me concede Su Alteza Serenísima. Qué bueno que no me aplique el 33, porque soy nieto de español y también es él. A lo mejor nos vamos juntos para bien de México. Pero a ti te digo que nada le creo a un ser humano saturado completamente de resentimientos y rencores que pega por la espalda, pero que a mí nadie, absolutamente nadie, más que la muerte, me habrá de quitar de mi trinchera. Gracias, Diego. Gracias, como siempre. Aquí, adiós. Un saludo cordial. Adiós, Diego Fernández de Ceballos, el singular jefe Diego, con su bitácora desde la Resistencia. También le informo, ya que estamos en el ámbito de la seguridad, el crimen, la impunidad, la corrupción, la justicia, le informo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que triplica el monto de la recompensa por información que conduzca al líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García, a fin de lograr cuanto antes su captura. Elevó de $5 millones a $15 millones el monto de la recompensa ofrecida por el programa de recompensas narcóticos. El incremento monetario es acorde con la posición de liderazgo dentro del cártel de Sinaloa por parte de Ismael El Mayo Zambada García. El Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que Zambada es el principal socio comercial del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán, actualmente recluido en una cárcel de Estados Unidos y está señalado de varias acusaciones por narcotráfico en la Unión Americana junto con sus hijos.
Por cierto, la Oficina de Asuntos Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido también a Sergio Valenzuela, Gillo y a otros 7 en su lista negra de narcotraficantes. Para el gobierno de Estados Unidos, Valenzuela es el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora, desde donde supervisa el envío de toneladas de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos, brindando apoyo financiero y tecnológico a Ismael El Mayo Zambada, quien se halla en esa misma lista desde el año 2002, hace ya casi 20 años. Desde septiembre de 2018 existe una acusación federal por tráfico de drogas en la Corte del Distrito Sur de California contra Sergio Valenzuela, alias Gillo, quien actualmente se considera un fugitivo por estos cargos, pero hay otros 7 mexicanos y 2 entidades designadas también como parte de la lista negra del Departamento del Tesoro, entre los que están Leonardo Pineda Armenta, el 20, señalado de ser la mano derecha de Valenzuela, y 6 supuestos lugartenientes del cártel de Sonora: Gilberto Martínez Rentería, el 50, Jaime Humberto González Higuera, el Tunco, Jorge Damián Román Figueroa, el Soldado, Luis Alberto Carrillo Jiménez, Melitón, Rochín Hurtado, el 63, y Miguel Raimundo Marrufo Cabrera. Las empresas señaladas son Acaindustria Narciso Mendoza SC DRL de CB, con domicilio en Hermosillo, así como el Club Indios Rojos de Juárez SADCB, con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una pausa breve, volvemos. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Él fue secretario de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México. En México, según el INEGI, hay 35 millones de viviendas y de acuerdo a cifras del propio Senapred, cuando menos una cuarta parte de estas viviendas se encuentra expuestas a estos fenómenos naturales. De estas, 8 a 9 millones de viviendas se encuentran altamente expuestas y el 50% corresponden a viviendas de muy bajos, de personas de muy bajos recursos. Entonces es un verdadero problema que tendría que Protección Civil estar atendiendo antes de que pasen. Esta tragedia del Chiquihuite debió haberse evitado. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues vaya bulla que se armó en relación con 31 científicos del CONACYT, concretamente de un órgano autónomo que se llama Foro Consultivo Científico y Tecnológico, contra quienes la presidenta o directora del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República contra esos 31 científicos mexicanos, una acción penal contra exfuncionarios e integrantes de ese órgano, que es un órgano encargado de presentar propuestas de políticas públicas, y lo ha hecho con 3 presidentes de México antes de Andrés Manuel López Obrador. Esto 7 días después de que la Corte de Justicia resolviera que CONACYT sí podía entregar recursos al foro, la FGR solicitó a un juez de control en el Centro de Justicia Penal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó por considerar que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura. Juan Antonio Jiménez, tú tienes el dato completo de esto, que es un escándalo en el gremio académico y científico del país. Adelante. Gracias, Pepe. A pesar de que la Fiscalía General de la República solicitó por segunda ocasión una orden de aprehensión en contra de 31 integrantes y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano en el Estado de México negó ya de manera definitiva otorgar las órdenes de captura por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como el de
especulado. El pasado 24 de agosto, el impartidor de justicia no otorgó esta medida, ya que consideró que la Fiscalía no había presentado los elementos suficientes, por lo que el lunes pasado la FGR volvió a solicitarla. El impartidor de justicia estableció que los recursos económicos que recibió el foro consultivo por parte de CONACYT por conducto de quienes tenían cargos directivos en con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido del artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En ese sentido, las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ya no contempla la existencia de dicha asociación civil, razón por la que les negó las órdenes de aprehensión solicitadas. Como se recordará, la denuncia presentada por el CONACYT ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron entre el 2013 y 2018 recursos públicos a dicha asociación civil por más de 471 millones de pesos para realizar funciones que ya realizaba el Consejo. Los actuales directivos del CONACYT consideraban que se empleó para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores y para sufragar gastos que excedían en lo necesario para el cumplimiento de sus funciones. La disputa inició hace 2 años cuando la dirección de CONACYT, que encabeza actualmente Marilena Álvarez Bulla, decidió cancelar el financiamiento al foro, su propio órgano autónomo consultivo, tema que incluso ya fue abordado por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, los académicos han sostenido que esta asignación de los recursos no era discrecional, pues se trataba de una obligación establecida en la Ley de Ciencia y Tecnología y que las decisiones se tomaban de forma colegiada. Cada uno de esos proyectos era avalado a través de evaluaciones técnicas para determinar si era procedente o no. Los recursos que se autorizaban no pasaban por las manos de los investigadores, sino que bajaban directamente de las cuentas de los fondos administrados por la Secretaría de Hacienda directamente hacia las cuentas de dicho foro. Pepe, el reporte. Pues está complicado el asunto, pero te agradezco mucho la información, desde luego. Gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Quizá el doctor José Franco, él es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos lo puede explicar mejor. Él fue coordinador de este foro consultivo científico y tecnológico que ha sido demandado por la actual presidenta del CONACYT para cortarles el suministro de esos dineros y levantarle acusaciones ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, repito lo que dijo Juan Antonio, delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Doctor Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José, es un placer charlar contigo. Doctor, a ver, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Una venganza, un manejo ideológico de la ciencia? ¿Cómo leer esto que está pasando, que ha despertado cantidad de reacciones entre los medios científicos nacionales, condenando pues esta actitud del CONACYT? Pues mira, es muy difícil entender cuáles son las motivaciones y por supuesto no me atrevería a hacer juicios al respecto. Lo que te puedo decir es que los 31 que fuimos indiciados, nos sorprendimos muchísimo por el nivel de acusación que se dio. A ver, sí. No, porque el plantearnos como un grupo de delincuencia organizada, pues es un tema, por un lado, muy difícil de manejar, porque para esto la ley indica que hay prisión preventiva y que todo el litigio se debe llevar dentro de la cárcel. Entonces estábamos sorprendidos cuando hablamos con abogados al respecto y la verdad es que pues fue no solamente un balde de agua fría, sino una gran sorpresa. Ahora, como bien dijo el reportero que me antecedió, pues nada de esto tiene sustento, porque por un lado la Suprema Corte de Justicia ya había dicho hace un par de meses, una cosa así, que el financiamiento del foro y los manejos que hizo el foro pues estaban dentro de la legalidad. Y este planteamiento de la Suprema Corte, más las atribuciones que tenía el foro y la definición que tenía el foro en la Ley de Ciencia y Tecnología,
pues fueron estudiados por el juez que rechazó la petición de orden de aprehensión e hizo correctamente su trabajo. Entonces no podría yo hablarte de las motivaciones. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, este fallo del juez nos ha devuelto la confianza en el sistema judicial de nuestro país, que, pues como todos sabemos, ha sido manoseado en el pasado de una manera muy, muy inadecuada. Correcto, es una situación grave porque lo señalaron primero a ustedes con estos pecados, pues pecados mortales, delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y cuando llega esto ante el juez que ha negado las órdenes de aprehensión en su contra, queda claro que ustedes no estaban cometiendo un error, sino en todo caso quien comete el error es el CONACYT al haber planteado esta acusación ante la Fiscalía General de la República. Y tal es así que el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, ha calificado de inconcebible la acusación contra ustedes, científicos e investigadores de CONACYT. Así es totalmente correcto lo que acabas de decir. No hay ningún tipo de argumento ni judicial, ni administrativo, ni penal que sostenga este planteamiento. Entonces, bueno, pues era tan burdo y tan absurdo el planteamiento que la reacción de los medios, lo agradecemos muchísimo, la forma tan escrupulosa, tan clara y tan precisa que esto se presentó ante los medios, y la reacción también pues básicamente de toda la comunidad científica, académica, universitaria, y no solamente ellos, sino de diferentes sectores de la sociedad, pues han hecho que quede muy claro para nuestras autoridades que la sociedad tiene una apreciación muy positiva del trabajo de los científicos, lo cual también nos da mucha alegría. O sea, creemos que lejos de que se haya empañado el nombre de los 31 que fueron acusados, pues esto ha permitido que la sociedad manifieste su apoyo por el buen trabajo que han hecho los científicos en este país a lo largo de muchísimas décadas. Entonces yo siento que esta resolución fue toda una serie de efectos positivos, tanto para la sociedad como para nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, que la verdad requiere muchísimo más apoyo del que ha tenido hasta este momento. Entonces, no nos sentimos agraviados porque obviamente ninguno de nosotros era culpable de lo que se nos acusaba. Por supuesto que la Fiscalía puede pedir que el caso se reabra, digamos, hay toda una serie de elementos que puede utilizar la Fiscalía para insistir en este caso, pero yo creo que el precedente que ha dejado el juez ha sido pues muy bueno y muy bueno para el país. Y además pues también me da gusto decir que lo que dijo el presidente en la mañanera, que esto lo iba a determinar un juez y que había autonomía, lo cual pues se muestra en este acto. Yo creo que son buenas noticias, por supuesto para nosotros, pero también para los jóvenes que quieren estudiar ciencia, que en estos momentos han sentido mucha zozobra. ¿Tendrá que ver en todo esto el hecho de que hace algunos meses, hace tiempo, pues, fue reconocido Alejandro Gertz Manero, hoy fiscal general de la República, dentro del sistema del CONACYT como un investigador nacional de la más alta jerarquía, por una obra que fue exhibida en la prensa a través del periodista Guillermo Sheridan, y fue exhibida como un plagio? ¿Puede leerse eso también como una venganza de Gertz? Pues mira, como te digo, yo no quisiera especular sobre las motivaciones, pero lo que dices es correcto. O sea, ese hecho ocurrió, los señalamientos que hizo el doctor Guillermo Sheridan pues son correctos.
hay, digamos, ahí un tema pendiente que CONACYT tiene que atender de la manera más pulcra y más adecuada. O sea, lo que Sheridan ha pedido, pues es que una comisión de honor examine este caso, y bueno, pues yo creo que CONACYT tendrá que atender esa petición que hizo el doctor Sheridan. Ahora, si esto está en la motivación, eso pues no te lo puedo decir. Digo, uno puede llegar a la conclusión que sí, o puede llegar a la conclusión que no, que hay un manejo pulcro de la legalidad. Y pues ahí sí no quisiera especular, porque obviamente pues no tengo los pelos de la burra en la mano para poderte decir si sí o si no. Si la burra es parda o no es parda. Gracias, doctor Franco, gracias por permitirnos esta breve entrevista. Al contrario, un placer, y muchísimas gracias nuevamente a todos los medios escritos y los medios electrónicos, por todo el apoyo que nos han manifestado. La verdad, nos conmueve y estamos muy, muy agradecidos. Y vamos a seguir trabajando por el futuro de este país, que es lo que debemos de hacer todos los científicos. Muchas gracias. Que esté usted muy bien, doctor Franco. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, uno de los 31 acusados por los delitos que ya le narré a usted hace un momento por la Fiscalía General de la República, bajo denuncia expresa de la directora del CONACYT, Álvarez Builla. Que el rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, fue muy explícito al considerar que esta señalamiento es inconcebible, esta acusación es inconcebible para atacar a estos científicos mexicanos. Creo que es inevitable, antes de iniciar lo relativo a este evento y ante la precreciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa que debemos manifestarnos. Es lo que dijo el rector de la UNAM. El presidente en la mañanera había dicho claramente que esto es decisión finalmente de los jueces, que él no se va a meter. Se presume que hubieron malos manejos de recursos en el CONACYT. Sin embargo, esto lo va a resolver el juez, y el que nada debe, nada teme, porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan. Puede ser que legalmente cometan una injusticia, pero se denuncia, y no vamos a dejar de estarle pidiendo a la judicatura del Poder Judicial que actúe. Esto es lo que dijo el presidente, y se acaba de informar hace un momento a través de un mensaje en las redes sociales que la Fiscalía General de la República fijará posicionamiento en cualquier momento luego de la negativa del juez de distrito para otorgar orden de aprehensión a diversos exmiembros de CONACYT. En breve va a haber posicionamiento de la Fiscalía. Quedamos pendientes, una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Quisiera rescatar brevemente un fragmento de la columna Día con Día, publicada por el historiador, periodista, editor, director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, hoy en Milenio Diario, en su página de colaboraciones importantes. Dice Héctor Aguilar Camín, respecto al asunto de la persecución de los científicos, dice, persiguiendo científicos se llama la columna, y en una parte dice, la nueva directora de CONACYT, María Elena Álvarez Builla, ha llenado de la institución de decisiones caprichosas, supresión de recursos, despidos, cancelación de becas, interrupción de proyectos y la militante vindicación de una ciencia popular. Y dice más adelante, imposible no asociar a esta blitzkrieg, a esta guerra relámpago persecutoria, digna de las purgas estalinistas o maoístas contra científicos disidentes, con los roces que el fiscal Gertz ha tenido con la comunidad científica. Y ahí hace referencia a lo que comentábamos
con el doctor Franco respecto a una tesis que presentó Gertz para obtener un título de la academia del más alto grado de consideración y que fue exhibida como un plagio por el periodista Guillermo Sheridan, historiador científico también, literario, en julio pasado. Y dice Aguilar Camín: la batida contra los 31 miembros de la comunidad científica de México es la más grande que yo recuerde para cualquier profesión legal o ilegal. Delirante. El gobierno abraza narcos y persigue científicos. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Carlos Urdiales, tú tienes la cifra de contagios por COVID. Dicen que la pandemia va a la baja, pero hoy se reportan 811 muertes más y 11.603 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Por cierto, Pepe, hoy el presidente López Obrador anunció que aquellos niños que tengan alguna comorbilidad o que estén discapacitados van a ser vacunados. Dice el presidente que esto representa casi 1 millón de vacunas. Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades. Ya se está haciendo como el caso de madres embarazadas, niños que requieren un tratamiento especial. Ya se van a vacunar a más de 1 millón de niños en el país, niños con discapacidad, con algún problema, alguna enfermedad. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.